Notaron quizás ya que en el playlist, como le decimos, en la lista de canciones, estamos enfatizando hoy el tema de las naciones. Las naciones. Y hay una razón, hay un propósito en eso. En este mes, en los Estados Unidos, se celebra lo que se llama el mes de la apreciación por la cultura hispana. ¿Cuántos se sienten bendecidos de ser hispanos? Así es, amén. Los hispanos nos reconocen por ser bulliciosos. Entonces no los oí. ¿Cuántos se sienten bendecidos de ser hispanos? Ahora sí les creo que hay hispanos en la casa. Y usted donde esté por ahí también, espero que haya también dicho, amén, pastor. Huipipía, como dicen en mi país. Una celebración de júbilo en esta mañana o en este día, por la bendición de haber nacido en un país latinoamericano. Gloria a Dios por eso. Y por ese motivo también es que estamos viendo algunas banderas por aquí alrededor, unas banderas que representan a los diferentes países latinoamericanos. No podemos hacerlo, digamos, individualmente por cada uno de esos países, porque son bastantes. Pero hoy le hemos pedido a varias personas representar algunas regiones, por lo menos, algunas áreas importantes de donde está representada la cultura latina, nuestra gente latina. Y yo les voy a pedir entonces que se preparen a los hermanos que les asignamos con una bandera para que pasen aquí al frente, se coloquen aquí al frente y vamos a tener un tiempo de intercesión, de oración. Si usted nos está viendo ahora en otro momento o ahora mismo a través de Facebook en vivo, en los comentarios, anótenos allí. ¿De qué país nos sintoniza? ¿De qué país latino nos sintoniza? O si vive en Estados Unidos, ¿de qué estado y de qué país originalmente usted es? Sé que tenemos amigos, familiares, gente de todas las latitudes, como dicen, de Nicaragua, donde fuimos misioneros y servimos varios años, Honduras, Guatemala, México, por supuesto, toda esta región de Centroamérica, aquí en los Estados Unidos, en todos los estados, y Suramérica, gente de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de diferentes países suramericanos donde nos han recibido. Mi esposa y yo hemos visitado juntos varios de estos países suramericanos y tenemos muchos contactos, muchas amistades preciosas en cada uno de esos países. Así que escríbame de qué país nos sintoniza o nos ve o cuál es su origen, sus raíces. Hoy queremos hablar de eso, del valor de las raíces de nuestra cultura. Bueno, vamos a pedir entonces ahora mismo que pasen aquí al frente los hermanos que les asignamos una bandera y vamos a tener este tiempito de intercesión por cada uno de estos países que ellos van a representar en frente del Señor, en el altar aquí al frente, en esta parte de al frente. No en la plataforma, sino allá abajo. ¿Ok? Solamente si usted está bien, hermana, pero los demás aquí en la parte de abajo. Empezaremos por hacer una oración por Suramérica. Nos acompaña hoy la hermana Janet Garayúa, que va a estar orando por Suramérica. Ella está vestida con los colores de Venezuela y Colombia, pero sabemos que hay muchos países más en Suramérica. Pero ella va a orar por todos los países de Suramérica. Ahora, Venezuela y Colombia son países que amamos mucho, tenemos muchos amigos, gente de nuestra iglesia. Hay familias de nuestra iglesia de esos países también. Sabemos las situaciones difíciles que ha pasado Colombia en los años atrás. Gracias a Dios ya están más estables, pero es un país que fue muy golpeado en el pasado por una guerra. También
sabemos las situaciones, las circunstancias que está pasando todavía Venezuela y las necesidades de emigrar que han tenido muchos venezolanos. Así que, hermana Janet, por favor, al orar, interceda por ellos y por los demás países suramericanos. Ahorita mismo hay situaciones difíciles también en Chile y en otros países suramericanos. Donde usted esté ahora, levante sus manos y únase al clamor, empezando por Suramérica. Padre Santo y Padre bueno, venimos delante de ti, Señor, puestos de acuerdo, Señor, por un clamor, mi Dios, Señor, levantándote Suramérica, Sí, Señor. Todos los países de Suramérica, Señor, tú los conoces, tú conoces por todas las tribulaciones, por todos la hambruna, Señor, por todos los terremotos, por todos los desastres que han pasado, Señor. Sobre todo por estos países que han tenido que enfrentarse a las guerrillas, los pueblos que han tenido que enfrentarse a tanta desacuerdo, Señor, político, Señor. Han sido perseguidos, Señor, han sido oprimidos, mi Dios. Yo te levanto a Suramérica completa, Señor. Te levanto a Venezuela, Señor, nuestros hermanos aquí de Venezuela, Señor, sus familias, Señor. Te levanto a Colombia, nuestros hermanos de aquí de Casa de Rey, sus familias allá en Colombia, Señor. Te levanto a nuestros hermanos de Ecuador, Señor, sus familias allá en Ecuador, Señor. Padre, yo te levanto a Bolivia, Señor, oh Padre Santo. Es un país, Señor, que toca mi corazón, Señor, y hay tanta hambre y tanta necesidad también, Señor. Te los levanto, Señor, y los pongo en tus manos, Señor. Oh Padre Santo, son tantos: Uruguay, Paraguay, Señor, Brasil, Señor. Aleluya, Señor. Chile, Señor, probablemente se me olvida alguno, pero tú conoces cada uno de estos países, Señor, en Suramérica, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que en este tiempo de necesidad, Señor, en este tiempo de pandemia, Señor, que sea el tiempo de un despertar, Señor, en sus vidas y en sus corazones, Señor. Que Padre Santo y Padre bueno, tú suplas a sus necesidades, Señor. Yo te pido, Jehová Dios, poderoso, poderoso en todo, el dueño de todo, del oro y de la plata, Señor. Padre, Señor y Padre bueno, que tú muevas los corazones de los que tienen y pueden bendecir a otros, Señor, porque hay mucha necesidad en Suramérica, Señor. Padre, que tu palabra sea llevada, Señor, pero que se lleve el pan, Señor. Que no mueran más niños, Señor, por hambre, Señor, por enfermedad. Que la medicina llegue allí, Señor. Que llegue la salvación, Señor. Aleluya. Que llegue la sanidad, Señor. Que llegue la liberación de la droga, Señor, del alcoholismo, de todo lo que está oprimiendo, Señor. Que el maligno salga afuera y libere y suelte a América del Sur, a nuestra América del Sur, Señor, y la bendiga. Que haga un despertar, Señor, para que ni uno se pierda, Señor, y que tú los puedas recoger, porque cercana está tu venida a recoger a tu pueblo, Señor. Clamamos por Suramérica, Señor. Está en tus manos, Señor. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya, porque sé que escuchas nuestro clamor, Señor. Aleluya. Amén. Gracias, hermana Janet. Está en el trono de Dios esa oración ahora mismo. Siguiendo más abajo, México es un país que nos toca mucho el corazón también. Muchas familias de nuestra iglesia tienen raíces en México, son de México, tienen conexiones con México. México es un país vecino y es un país amado, pero también tiene sus luchas, sus batallas, sus situaciones difíciles. Y hoy pedimos al hermano Luis, uno de nuestros hermanos precisamente nacido en México, para que él interceda en oración ahora mismo por su país, representándolo aquí en Casa del Rey. Adelante, hermano. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos pongo mi país, México, pero no nada más México, también los demás que sufren las mismas consecuencias de
el narcotráfico de humanos, el narcotráfico de drogas y de todo aquello que perjudica a nuestros países, Señor. Los narcogobiernos que son los que están apoderados de los países. Señor, te ruego que tengas piedad, Señor, de mi país, que te apiades y que bendigas a todos aquellos pobres que necesitan, aquellos que no tienen dónde agarrar, dónde jalar, Señor, y que no tiene quien les lleve, Padre bendito. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendícelo, Señor. Y Padre bendito, lleva tu paz, lleva tu amor a todas esas personas que lo necesitan. Y Señor, reprende al enemigo, Señor. reprende a todos aquellos que Cancela están toda obra del maligno, Señor. humillando a nuestro pueblo, que lo están sobajando, que lo están acabando, Padre Haz tu bendito. obra en México, Permite que Señor. eso se termine, Padre celestial. Que todo eso se convierta en paz, en amor, y que todos sean unidos, Padre Hazlo, celestial. Señor. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te doy gracias por Cristo Jesús. Amén. Afirmamos esa oración también por México. Y ahora vamos a levantar una oración por Centroamérica. Centroamérica va a estar representada por nuestra pastora Teresa. Entonces le voy a pedir a ella que se prepare con una oración. Ella tiene la bandera de Costa Rica, es el país de origen de ella y mío y de nuestra familia. Tenemos otras familias aquí de Costa Rica, la familia Bonilla y otras familias que han compartido con nosotros de nuestro país. Pero no solo Costa Rica, también tenemos en nuestro corazón a Guatemala. El esposo de nuestra hija es de Guatemala. Tenemos en nuestro corazón, Señor, a Honduras. Tenemos en nuestro corazón a Nicaragua, donde servimos como misioneros, a Panamá, a El Salvador. Cada una de estas naciones que también hemos estado allí y conocemos de sus necesidades. Y por eso levantamos ese clamor. Pastora, adelante. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, en esta hora clamo a ti por Costa Rica, mi bello país, Señor, mi país de cuna, Señor. Clamo, Señor, por toda esta situación y azotes que está viviendo mi país, Señor. Te pido, Señor, por nuestro presidente Alvarado y todo su gabinete, Señor, para que tú toques su corazón, el corazón de todo el gabinete, Señor, diputados y todo, Señor, y para que ellos, Señor, puedan gobernar Señor, conforme a tu palabra y se arrepientan, Señor, de tantas cosas que permiten, Señor, tantas cosas que a ti no te agradan, que se están dando en Costa Rica. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, y te pido que ojalá a través de todos estos azotes que están viviendo, ellos puedan tener un acercamiento hacia ti, Señor. Que vean y que entiendan que solamente en ti, solamente contigo se puede gobernar. Solamente en ti puede haber paz y justicia y orden, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido por la niñez, por la juventud, por los ancianos, Señor, por la economía, Señor, cada país, por el desempleo, por la pobreza, Señor. Te pido por todas estas crisis sociales que está viviendo el país, Padre. Padre, clamo a ti, clamo desde lo profundo de mi corazón por mi amado Costa Rica y todos sus 5 millones de habitantes en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Cuídales, guárdales, protégeles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Honduras y cada país centroamericano. Sí, Señor, gracias. Y extendemos ese clamor, esa oración por todo Centroamérica que nos escucha y nos representa a través de esa oración. Bien, vamos a orar también por algunas islas del Caribe. La zona del Caribe también es una zona que nos representa. Hay muchas familias aquí de Puerto Rico, de Cuba, de las islas del Caribe. Y
La hermana Zoraida va a empezar con esa oración en el Caribe. Cuba es la bandera que ella tiene. Y Cuba es una nación que hemos adoptado como campo misionero. Amén. No podemos ayudar a toda Cuba, pero decidimos ya hace un par de años ayudar a una región de Cuba que se llama Cienfuegos. Y oramos porque el fuego del Espíritu Santo sea el que caiga sobre Cienfuegos, ¿verdad? Y toda Cuba. Gloria Entonces hay un grupo de pastores, 5 pastores que trabajan en esa región, en el distrito de la iglesia del Nazareno en Cienfuegos, en condiciones bastante difíciles. Yo estuve allí, yo visité Cuba y visité esas iglesias y soy testigo de la gran necesidad que ellos tienen en lo material, pero en lo espiritual son gente que me dieron más bien. En lo espiritual me edificaron, en lo espiritual necesitamos de lo que ellos tienen más bien, créame. Son gente tremendamente comprometida con el Señor. Entonces oremos por Cuba, hermana Zoraida. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amado Amén. Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu hermosa presencia, Padre. Siempre se dice que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las 2 alas, Señor. Y yo digo que ese pájaro sea el Espíritu Santo, Señor. Que cubra a Cuba, Padre Santo, Señor. Es un pueblo oprimido, Padre de la gloria. Tiene como 20 años de atraso, Señor, pero la gente es linda, humilde. Padre Santo, te pido, Padre Santo, que esa dictadura caiga, Padre de la gloria, y que libertes a Cuba, Padre Santo, Señor, Cuba, sí, Señor. de toda opresión Rompe las cadenas, de en los Cuba, en el nombre de Jesús. gobernadores, Cristo de la gloria, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos y cada uno de esos hermanos que están allá, Padre, de esos misioneros, Señor, que además de cubrirlos, Padre Santo, ayudarlos, Señor, también lo cubrimos con nuestra oración diaria, Padre de la gloria. Ellos hacen muy buen uso, Señor, de lo que se le envía, Padre de la gloria, Señor. Sígalos bendiciendo, Señor. Que sigan sembrando Señor, tu semilla, Jesús. Padre de la gloria, Señor, y que se vuelvan a Cristo, Señor. Padre Santo, sin Él no podemos nada, Señor. Podemos estar en la más inmensa pobreza. Señor. Pero si tenemos a ti, Señor, somos millonarios, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Padre Santo. Te damos gloria y te pedimos, Padre Santo, que toques el corazón de este señor Castro, Padre Santo, Señor. Y que esa dictadura por fin caiga, Padre de la gloria. Te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amén y amén. Siempre orando por el Caribe, voy a pedir al hermano Edwin, representando a Puerto Rico, levantar una oración por la isla del Cordero. Así la llamamos los cristianos, la isla del Cordero. Una isla que ha producido grandes siervos del Señor, gente como Gigi Ávila y otros cuantos evangelistas que han impactado con su mensaje a muchas vidas. Y pedimos para que eso no caiga, que Puerto Rico se mantenga espiritualmente con la mirada en el Señor. Amén. Y que a pesar de las cosas que ha vivido, esos huracanes y cosas que han pasado en la isla, Puerto Rico no se arrodille ante nada a menos que sea ante el Señor. Amén. Oremos, hermano Edwin. Sí, mi Dios, Padre amado Señor, en esta hora y en este lugar, Padre, clamo a ti humildemente, Padre amado, por nuestra bella isla Puerto Rico, isla del encanto, perla del Caribe, como le llamaron poetas y compositores. Dios amado, es un privilegio, Padre amado, de haber nacido en esta tierra pequeña pero grande en muchas cosas, Padre amado. Padre Santo, tú has sido bueno, Señor, a pesar de todas las vicisitudes, todos los sufrimientos causados por estos fenómenos de la naturaleza. Un pueblo, Padre amado, que en momentos difíciles
y con su inmenso amor, Padre, ha venido, Señor, a dar ayuda a su prójimo, a ver las cosas, Padre, que realmente antes no se valoraban. Y en estas situaciones, Padre amado, saben y han sabido valorar las cosas, Padre. Y han puesto su mirada, la mayoría, Padre amado, su mirada a ti, Señor, a tu reino, a tu amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Tú sabes todas las cosas, Padre. El abuso de niños, de mujeres, de ancianos, Padre amado. Pon tu mano, Señor, La sobre Puerto criminalidad, Rico. Padre amado. Te pedimos, Señor, que dé sabiduría, Padre amado, al próximo gobernador o gobernadora que habrá de tener a cargo, Padre Santo, nuestro destino de nuestro Puerto Rico el próximo año, Señor. Hazlo, Y todos Señor. los que colaboren Toma con el tú el gobierno, control, Padre, toma que se tú la acuerden que hay un soberanía, pueblo, Padre Señor, amado, un pueblo que Puerto Rico. clama, un pueblo que ha sufrido, un pueblo, Señor, que también te ama dentro de estas circunstancias, Señor. Que tú los cubras con tu manto celestial. Clamó también a ti, Padre amado, humildemente por los pastores, Señor, y sus respectivas congregaciones, Padre, Sí, que Señor. claman el Evangelio Úsales, día a día, Señor. Y Guíanos. cumplen con las responsabilidades de tu reino, Padre amado, para que muchos se lleguen a ti, para que muchos se humillen, Padre, delante de ti. Todas Así estas es. cosas te las pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Sí lo creemos por Puerto Rico. Vamos a orar ahora por otra isla del Caribe, Haití. Haití es otra isla preciosa a los ojos de Dios. A los ojos del mundo no la ven así. Haití ha sido marginada, ha sido descuidada, ha sido maltratada, ha sido explotada. Eso es lo que ha pasado en Haití. Pero a los ojos de Dios es una isla donde hay un tesoro, ese tesoro es su gente. Y hace unos años también Casa del Rey adoptó un ministerio, una misión. No podemos cubrir toda Haití, pero adoptamos este grupito de niños en una área de Haití. Y la familia Bonilla, hermano Roy, su esposa, sus hijas, junto con el equipo de Casa del Rey, hemos ido varias veces a esa isla y hemos visto con nuestros ojos la necesidad y al mismo tiempo hemos visto el potencial espiritual que hay en esa isla. Recientemente uno de los hermanos que nos ayuda cuando vamos como traductor, el hermano Jensen, él también se movió para ayudarle no solo a los niños, sino a otras familias. Y por medio de hermano Roy, la familia Bonilla, se le ha estado dando ayuda a esas otras familias. De manera que estamos como iglesia gozándonos de que tenemos un corazón grande, aunque somos una iglesia pequeña en número, grande en corazón. ¿Y quién más que hermano Roy, que ha sido el que ha tenido esa carga, esa visión por Haití, para pedirle que ore en este momento? Entonces, por Haití. Sí, solamente hacer un comentario bien rápido, pastor. Haití es el país más pobre de América Latina. Es un país que irónicamente se independizó de Francia. Fue el primer país de América a independizarse de Francia, pero por malas decisiones que el pueblo de Haití ha tomado, principalmente por alejarse de Dios, porque es un pueblo que una de las religiones oficiales es el vudú, una religión claramente opuesta en contra al Dios viviente. Ellos le han vuelto la mirada a Dios y ha sido duramente castigado, no solo con pobreza, no solo con enfermedades, sino también con terremotos, huracanes. Como dice el pastor, nosotros hemos tenido la oportunidad no solo de verlo, sino de olerlo. Yo siempre le digo a la gente que el olor de Haití es un olor a muerte, a miseria, a tristeza. Pero sin embargo hay esperanza. Amén, amén. Hemos tenido la oportunidad de ver tantas iglesias que yo me alegro tanto de ver que no cabe la gente, porque dentro de tanta miseria y desesperación, ellos tienen esperanza y una esperanza puesta en Jesús, que es el único que puede verdaderamente traerle vida, esperanza, alivio, salvación a ese pueblo. Santo, sí, Señor.
Vamos a orar por Haití. Vamos a orar por el pueblo de Cabaret, que es donde está el orfanato. Vamos a orar por el pueblo de Gonaíves, para que Dios siga haciendo su obra ahí. Hay una frase, una expresión que se repite 3 veces en la Biblia, que a mí me encanta. La leía un día de estos. Primero se dice en Oseas, por medio del profeta Oseas, donde Dios le dice esa expresión al pueblo. Luego Jesús la repite 2 veces más en Mateo 9 y Mateo 12. Y dice: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Tenemos que dejar de un lado la religiosidad y tener más compasión y misericordia por los que no tienen. Así es. En este país tenemos tanta, pero tanta dicha, tanta abundancia. Tenemos que volver nuestra mirada y ayudar al prójimo, buscar las formas de ayudar al prójimo. Amén. Oremos. Señor Padre bueno, Padre Santo, gracias Dios bendito primeramente por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias Dios por lo que tú empezaste, Señor, aquí en Casa del Rey, por esa obra misionera que se ha estado dando en el pueblo de Haití. Gracias, Señor, por tanta bendición que se ha podido llevar, pero yo sé que falta. Te damos gracias por esos 30 niños del orfanato de Cabaret. Te damos gracias por Joel, te damos gracias por el pastor Enoch. Te pedimos, Señor, para que tú sigas bendiciéndolos a ellos, para que tú sigas poniendo no solo gente de Casa del Rey, sino gente de otras iglesias, de otros países, para que sigan llevando bendición. Una bendición que es integral, porque es una bendición que tiene que ser tanto espiritual, con la predicación, con la palabra, con las Biblias, pero también una bendición material, con esos juguetes, con esos confites, con esa ropita, con esas cosas que se le han llevado a cada uno de estos niños, Señor. Te pido que bendigas a ese pueblo Cabaret, que bendigas a Enoch, que bendigas su iglesia, Señor, una iglesia que todavía está en obra gris, Señor, pero una iglesia que se quieren hasta caer las paredes de la alabanza, de la oración que ahí se da, Señor, porque yo sí sentí, Señor, tu presencia en esa iglesia. Yo sé que tú estabas ahí, un idioma que ni entendía, pero sabía que esa alabanza y esa oración era para ti, Señor. Una iglesia que se quería caer en los techos de ver ese pueblo adorándote, Señor. Y me gozo recordarlo, me gozo ahorita, me acuerdo estar ahí en esa iglesia, Señor. Bendice a Enoch, bendice a su esposa, bendice a su familia, bendice esa casita donde nos quedábamos, Señor. Una casita que él se ha preocupado por preparar para esos misioneros que han llegado y que están por llegar, porque yo sé que tú no has abandonado a Haití. Yo sé que tú estás trabajando en Haití. Yo sé que ahí ese pueblo, como dijo Sori en su versículo, ese pueblo está volviendo tu mirada a ti. Y yo sé que tú estás sanando su tierra, Señor. Bendice a Haití. También te pido por mi hermano Jameson, Padre Santo, por esa ardua labor que él está haciendo, Señor, por esa misión que tú pusiste en su corazón, por ese trabajo extenuante que hace todos los meses, Señor, por llevar esos alimentos a esas familias de Gonaíves, Señor. Bendice a Jameson, bendice a su familia, bendice ese proyecto, Señor. Sigue trayendo gente, Señor, de todos los lugares. Sorpréndenos, Señor, una vez más, trayendo gente que quiera participar en ese proyecto, Señor, de que podamos seguir bendiciendo, Señor, a ese pueblo de Gonaíves. Te doy gracias, Padre, por lo que nos has permitido hacer hasta hoy, y te doy gracias por lo que nos seguirás permitiendo hacer, porque yo sé que todo esto es tuyo, Padre Santo. Te doy la gloria, te doy la honra. Te pido también en general por Haití. Como dice el pastor, no podemos bendecir a todo Haití, pero si cada iglesia pusiera un granito ahorita, Señor, yo sé que grandes cosas serían en ese pueblo. Bendice a Haití, bendice esa tierra, que la palabra tuya se siga expandiendo, Señor, en toda su tierra, que se siga sanando y que siga creciendo ese evangelio, el evangelio de Jesucristo, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra y te reconozco como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Amén, gracias. Oye, rompe las cadenas que han atado al país de Haití en el nombre de Jesús. La otra oración que sigue ahora es la nación que nos cobija, Estados Unidos. La nación donde hay mucha gente de todas las nacionalidades latinoamericanas. Por eso Estados Unidos llama este mes el mes de la apreciación por la cultura hispana. Los hispanos somos más de 30 millones en los Estados Unidos. Somos el grupo étnico de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Somos la otra cara. De hecho, el segundo idioma en los Estados Unidos, ¿sabe cuál es? El español.
Somos una cultura, representamos a una cultura en general. Cada país latino tiene su forma de ser quizás, pero nos une algo en común, un idioma y una misma identidad que se llama ser latino, ser hispano en los Estados Unidos. Y agradecemos al Señor por esta bendición. Como mencionó hermano Roy temprano, vivimos en un país de abundancia, vivimos en un país de progreso, vivimos en un país de libertad, donde podemos hablar con libertad. Precisamente se acercan las elecciones en este país. Y yo no voy aquí a ponerme a mencionar partidos políticos, pero sí le pido orar y discernir antes de votar, para no darle su voto a ningún partido que vaya en contra de esos valores, de la libertad, de la vida, del valor del ser humano y de la igualdad entre los seres humanos. Oremos por eso, oremos por las elecciones, oremos por nuestro país. Hermana Dialis, ella estará a cargo de esa oración en este momento. Como lo ha dicho tu palabra, Señor, te pedimos, mi Dios amado, que tú la bendigas, porque bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y ella es tuya, Señor. Declaramos Estados Unidos tuya, Señor, tu nación, Sí, Señor, Señor, Padre Santo, para que tu amor prevalezca inmesurable, tu tu amor justicia y tu paz. incalculable, Señor, se derrame, Padre, sobre cada nación, sobre cada líder, Señor. Donde hay odio, haya amor, Señor. Padre, que no haya más discordia entre color o nacionalidad, Señor. No, que haya amor. Que tú, Señor, derrames tu Espíritu Santo, Señor. Que tú des sed de ti, Señor, sed de buscarte, de buscar tu palabra, Señor, a cada nación, Sí, Señor. Bendice, Señor, al líder que está actualmente, Señor, dirigiendo esta nación. Sí, Señor. Dale sabiduría, Guíale, discernimiento, Jesús. entendimiento, Señor, a él y a los que están con él, Señor. Que busquen tu rostro, Señor. Que todo lo consulten contigo, Señor. Padre Santo, mi Dios amado, porque esta nación, Señor, es la nación de la libertad, Señor. Land of the free, Señor, porque somos libres en ti, Señor. Somos una nación, mi Dios, que podemos alabarte, que podemos predicar en cada esquina tu palabra de salvación, Señor. Padre Santo, derrama, Sí, Señor, tu Espíritu Santo sobre esta nación. Declaramos un avivamiento, Señor Padre Celestial. Ni la pandemia, Señor, callará a los cristianos, ni la pandemia, Señor, porque tu voz se va a escuchar hasta el último rincón, Padre, hasta el último rincón de esta nación y de todas las naciones, Señor. Padre Santo, tu voz hará eco, Señor, y se escuchará, Señor. Padre, llena sus corazones de tu amor, Señor, de tu gracia, Señor. Trae arrepentimiento, Señor, para que esta nación, Señor, tome las decisiones correctas, Padre, para que esta nación ame la vida, Señor, para que esta nación te ame a ti, mi Dios. Y sabemos, Señor, que tú estás al control, de cada líder, Señor, y del que está por venir, Señor. Tú lo pones, Señor, presente, pero Amén, que sí, sea Señor. que Él busque de ti, Señor. Afirmamos Que eso, sí, tú Señor. seas esa piedra angular, Señor. Que tú seas la roca firme de esta nación, Señor, y que esta nación sea un ejemplo de que tú, Dios, que sin ti no somos nada, Señor. Un ejemplo de que cuando tú estás al frente, Señor, cuando tú diriges, Señor, todo obra para bien, Señor. Y vuelvo y digo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Así es. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y nuestra última oración es por una nación que nos cubre a todos también, que nos bendice a todos, según la promesa de la Biblia, según la palabra de Dios. Me refiero a la nación de Israel. Y voy a pedirle a nuestro hermano Ángel Garayúa que él nos guíe en una oración por esa nación bendita
Israel. Aquí tiene, hermano, la bandera para que la tenga en sus manos también mientras levanta esa oración y levanta esa bandera en este día. La palabra de Dios nos enseña que el que bendice a Israel es bendecido por Yahweh, por nuestro Dios. Y el que maldice a Israel también es maldecido, porque es una nación bendita. Y que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Eso incluye a todas las naciones latinoamericanas. Así que nuestra oración es por eso, de gratitud a Dios y a Israel. Adelante, hermano Papo. Padre eterno, gracias por todo lo que nos has dado, un día más, una noche más, salud y vida, Padre. Perdónanos si en algo nosotros hemos hecho algo indebido, Padre, que no te agrade, Padre eterno. Padre, venimos delante de ti a orar por la nación de Israel, por la nación que está en el mismo medio del mundo, por la nación que en estos momentos, padres, desde muchos miles de años ha estado en guerra con muchos de los que están alrededor. Padre, en estos momentos ya se firmaron parte para el acuerdo de paz, pero faltan todavía los ismaelitas, Jordania y otros más en firmar, Padre. Pero dice tu palabra que cuando esté la paz, de repente vendrá la destrucción. Oh Padre, ten misericordia, mi Señor amado, de este pueblo. Este pueblo que ha pasado tantas cosas, Padre. Desde Egipto, España, en Rusia, Alemania, Padre. Hay muchos países que han sido antisemitas con este pueblo, Padre. Ahora mismito, mi Señor, es la fruta de la discordia. Todos los países alrededores desean tener a Israel en sus manos. Irán especialmente quiere destruirlo. Este demonio quiere destruirlo, Padre eterno. Pero sabemos, aleluya, que tu palabra dice que tú estás guardando tu pueblo, aleluya. Santo, mi alma Señor, te alaba, tu papá. promesa, amén. Tú no los dejas solos. Sabemos que van a pasar problemas y cosas, Padre. Ya se están cumpliendo muchas más profecías. Sabemos que ya tu venida, aleluya, está cerca. Dice la palabra, Señor. erguíos. Santo eres, sí, Jesús. Que tu redención, Vienes. aleluya, Tú vienes viene pronto nuestro Mesías. Mm, Oh Santo, sigue bendiciendo, Padre. mm. Mi Señor, sabemos que ya pronto van a ser el templo, Padre amado. Te damos gloria y honra por esta nación y, Padre, te pido por todos esos judíos que no creen que Jesús es el mismo Dios, Padre. Sí, Señor, trata con ellos. Pido por ellos Háblales, que se arrepientan, Padre. tráeles. Hay muchos Ábreles sus ojos, Señor. judíos mesiánicos que han recibido a Jesús en su corazón, pero todavía falta, Padre amado. Falta, Padre. Amén. Bendice esa nación en el nombre de tu Hijo amado, quien nació allí en Judá, Padre. Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amén. Amén. Y le damos un aplauso de alabanza y de honra a nuestro Dios, a su Hijo Jesús y a cada nación que representamos aquí. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Si usted nos ha seguido allí en Facebook, en otro momento nos ve, recuerde,
háganos un comentario sobre de dónde es usted, de qué país es usted latinoamericano, de qué nación nos representa el día de hoy. Aleluya, aleluya. Bueno, la pastora va a tener a los niños un ratito. Ella preparó algo para tener a los niños. Así que pueden seguir a la pastora, los niños. Los demás nos quedamos acá, jóvenes y adultos, nos quedamos acá para una reflexión. La reflexión va a ser un poco más corta porque hoy estuve dedicándole tiempo a la parte de la oración por las naciones. Pero siempre tenemos una reflexión de la palabra de Dios que vamos a compartir ahora mismo. Ya le mencioné que estamos hablando de las naciones por ser el mes de la cultura hispana. En el libro de los Hechos, capítulo 17, Hechos 17, es uno de esos pasajes bíblicos donde se habla de las razas, de las culturas. Si quiere, vaya conmigo a Hechos 17, 27 y 28, donde dice el apóstol, escritor del libro de los Hechos, lo siguiente: para que busquen a Dios. Lucas escribe los Hechos y nos dice que para que busquen a Dios. Número uno, las naciones necesitan buscar a Dios. Hoy hemos enfatizado eso bastante. Si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos. Resalto esa otra palabra, no está lejos. Nuestro Dios no está lejos de ningún país latino. Él no ha abandonado a nuestra gente, a nuestras naciones. Nosotros somos los que tal vez nos hemos alejado de Él. Como mencionó nuestro hermano Roy temprano, lo que pasó en Haití cuando decidieron entregarle el país al vudú. Le cerraron la puerta a Dios. Y en otros países donde también gobiernos ateos, gobiernos comunistas, le han cerrado la puerta al Dios eterno. Pero Él no está lejos y Él ama al pueblo de cada una de esas naciones. Sigue diciendo en el verso 28, Lucas, porque en Él vivimos, en Él está la vida. No hay otra manera de encontrar vida, significado, propósito. En Él vivimos. Juan 10:10 dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Yo vengo de un país, Costa Rica, donde nos conocen como los pura vida. La gente que nos conoce sabe, los ticos, los costarricenses, pura vida. Pero yo siempre le digo a mi gente allá en mi país, no podemos ser pura vida si Cristo no está en nosotros. No podemos tener vida verdadera, con significado, con propósito, si Cristo no es el centro de nuestra vida. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, todo lo que hagamos, todos los planes, los proyectos, las actividades, todo lo que hagamos tiene que ser hecho dependiendo de Él. En Él nos movemos y en Él somos. No somos nada sin Él, sin Dios. Como humanos y como nación también. Por eso mencionó nuestra hermana Diali temprano cuando oraba, bendita la nación cuyo Dios es Jehová, bendita. Sin Él no somos nada. Dice la última parte de ese versículo 28, porque linaje suyo somos, linaje suyo somos. Ahí aparece esa palabra interesante, linaje. Linaje, una sola raza, un solo creador, un solo linaje. A mí a veces cuando me piden llenar documentos, tal vez a usted le ha pasado hoy día cuando nos piden llenar algún documento en alguna agencia, especialmente aplicaciones, siempre sale la pregunta, ¿qué raza eres? Y yo siempre pongo humano. El que lea la aplicación dice, ¿qué le pasa a este? Es que en realidad, bíblicamente, somos de un solo linaje. Somos una sola raza. Los políticos o las organizaciones estas sociales que hay son los que han hecho divisiones y dicen que somos diferentes razas.
pero somos una sola raza. Cuando nos cortan sale un mismo color de sangre. No sale diferente. No hay sangre azul como algunos decían en el pasado, ¿no? No, es la misma raza. Somos un solo linaje. En Génesis, donde empieza el relato de la Biblia y de la creación de la humanidad, dice Génesis 10:32, estos son los linajes de los hijos de Noé según sus descendencias y naciones. De estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Ahí habla de naciones que venían de un linaje, de un solo linaje. En este caso menciona a Noé, porque a partir de Noé, después del diluvio, es que se distribuye la humanidad. De allí en adelante, todas las naciones se empezaron a tomar territorios diferentes. Eventualmente surgió lo de la Torre de Babel, y con lo de la Torre de Babel se confundieron las lenguas, y ahí surgieron los dialectos, los idiomas, pero en sí, el ADN es el mismo de todos los seres humanos. Venimos de ese origen. Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a la nación, el pecado es afrenta a las naciones. Lo que le ha hecho daño a la humanidad es el pecado. No es el ser de una raza o de otra. Como hoy día a veces, lamentablemente, los medios de comunicación tratan de sembrar ideas negativas. Que los blancos son esto, o que los negros son el otro, o que los latinos somos lo otro, etcétera. O los chinos, póngale nombre, los rusos, los diferentes nacionalidades, les achacamos a veces estereotipos. Eso es lo que se llama estereotipos, profiles, que le damos a la gente y decimos, este porque es de tal país o de tal color de piel, tiene que ser así, o es malo o es bueno. Pero en realidad lo que es malo es el pecado. El pecado degrada al ser humano. No importa si es blanco, negro, amarillo, no importa el color de la piel, el pecado es lo que degrada al ser humano. Un ejemplo interesante también de el valorar tu herencia y tu origen en la Biblia es el de José. José era un joven que fue despreciado por sus mismos familiares. Fue desechado, fue vendido como esclavo. Sabemos todo el entorno de su historia. Ya más adelante, cuando él está en Egipto, prospera, llega a tener una posición importante como el administrador del faraón, el segundo después del faraón. Y ahí en Egipto entonces José se acuerda de su familia, o sea, no olvida ¿qué? Su herencia. Como nosotros los latinos en Estados Unidos no debemos olvidarnos de nuestra herencia. Es lamentable que uno se encuentra a veces gente latina que viene a los Estados Unidos, está viviendo aquí un año y regresa a su país y dice, se me olvidó el español. ¿Qué se te olvidó ni que nada? Se te subió a la cabeza tal vez el hecho de que viniste a Estados Unidos y se te olvidó tu herencia, tu cultura, tus raíces. José no se olvidó de dónde venía él. Cuando oyó Jacob, dice Hechos 7:12, relata eso. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. No se ocultó. No les negó quién era. Al principio lo hizo por una estrategia que él tenía. Pero después en la segunda visita se dio a conocer a sus hermanos. No olvidó su identidad con ellos. Y fue manifestado al faraón el linaje de José. Al faraón le dijeron de qué linaje era José. El faraón supo que aunque José creció en el palacio como un egipcio, José seguía siendo un hebreo. ¿Cuántos de ustedes se sienten orgullosos entonces de ser hispanos, aunque hayan crecido en Estados Unidos o hayan venido a Estados Unidos o hayan viajado a otras naciones? Son hispanos. Llevamos eso muy adentro.
Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes países. Hasta en Europa hemos estado, en España, por ejemplo. Y hemos encontrado gente que nos hacen sentir, ustedes son latinos, como diciendo, chusma, chusma. Y nos hemos encontrado con gente que nos ha hecho sentir más bien, qué lindos son ustedes latinos. Otra manera de verlo. Depende de qué lentes de prejuicio tal vez tenga alguien, ¿no es cierto? Yo cuando viajo puedo viajar con un pasaporte de Costa Rica. Y entonces me van a ver como latino. Pero también tengo el pasaporte norteamericano, soy ciudadano de los Estados Unidos y puedo entrar con un pasaporte de Estados Unidos. Y también me van a ver diferente, solo por tener ese pasaporte. Así es el ser humano, ¿no? Sin embargo, una vez se lo dije a un representante de la migración, por cierto, un día que tuve una entrevista con un representante de migración. Y él me dijo, ¿por qué tengo que darle a ustedes una residencia? Era cuando estaba aplicando para la residencia. Y yo le dije, porque venimos a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en los Estados Unidos como misioneros. Oh, sí, pero usted viene al país más poderoso del mundo. Le dije, no, el reino más poderoso del mundo es el reino de Dios. Y yo soy un embajador de ese reino. Entonces él se fue adentro y le habló a otro superior. Salió afuera otro hombre que era más superior que él en la posición, como un supervisor. Y me dice, ¿a dónde va a ir usted? Voy a ir a Indiana. ¿Y qué va a hacer ahí? Voy a estudiar teología, pero también a trabajar con la iglesia. ¿Con cuál iglesia? Una iglesia que se llama la Iglesia Menonita. En ese tiempo yo trabajaba con la Iglesia Menonita. Ay, qué interesante, me dice. Mis abuelos, mi familia son de esa iglesia. ¿Y qué va a hacer usted? A estudiar y a servir. Mira, le dice al que me estaba dando problemas. Mira, vení acá, tráeme los documentos de este señor. Lo firmó. Que le den la visa para que pueda entrar. Y yo le había dicho, yo soy embajador del reino de Dios. Pero no olvidé mis raíces. Como José se dio a conocer a sus hermanos y dijo, voy a ayudarles. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia. No te olvides de ayudar a los tuyos. El otro día leí una frase bien triste que decía en Facebook, un comentario que decía, no hay peor caso de un latino que se hace ciudadano y que después menosprecia a todos los demás latinos. No hagas eso. Haz como José, que envió a buscar a su padre y a su familia. Más bien tráetelos. Ayúdales. Porque son tu sangre, son tu linaje, son tu descendencia. Amén. Un pasaje muy clave es el que se encuentra en 1 de Pedro 2:9, hablando de cultura y de linaje. Dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes, vosotros, sois linaje escogido. Ahora, no solo por ser latinos nos tenemos que sentir bendecidos. Nos tenemos que sentir aún más bendecidos por ser hijos de Dios, por ser linaje del pueblo de Dios. Aleluya, sí. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí habla del pueblo de Dios, ahí no habla de una nación cultural, étnica, de una bandera específica, habla del pueblo de Dios. Nosotros tenemos aquí otra bandera atrás, ¿la ves? Esta bandera que está aquí atrás, con la cruz, esa bandera representa a la iglesia cristiana, es decir, a todos los cristianos, a la nación santa, al pueblo de Dios donde quiera que sea que estén. En Rusia, en Europa, en China, hay cristianos en todas partes del mundo. Habemos pueblo de Dios, habemos nación santa en América Latina y en todas partes del mundo. Pueblo adquirido por Dios. Dios es el que lo compró, lo adquirió. Él es el dueño, Él es el soberano de ese pueblo que somos usted y yo. Ahora, hay un propósito. Dice ese texto, ¿para qué? ¿Para qué dice? Para que anuncien
Esa es la labor, ese es el llamado, esa es la función que te toca a vos y a mí, como parte de este pueblo. Anunciar, ¿enunciar qué? Las virtudes. No la religión, no dice para que vayan por ahí regando religión, que esta doctrina o la otra, no. Anunciar las virtudes. ¿Qué son virtudes? Cualidades. ¿Cuáles virtudes tiene Jesús? La número 1 que Él tiene es amor, es perdón, es justicia, es misericordia, es gracia. Esas son virtudes que Jesús tiene y el mundo necesita oír de eso. El mundo no necesita oír de otros asuntos, otros temas que algunos usan y causan más bien confusión y división con esos temas que Jesús no endorsa, que Jesús no aprueba. Jesús aprueba el amor, la justicia, el perdón, la misericordia, la gracia. Esas son las virtudes de uno que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser pueblo de Dios es entender que antes no éramos y ahora somos, que hay un antes y un después, un antes cuando estábamos en oscuridad, en pecado, como está casi todo el mundo que no tiene a Cristo, y que ahora somos parte de la luz admirable. Luz representa el abrir los ojos, el entender el plan de Dios, el entender el significado de la vida, el entender lo que Jesús declaró en Juan 10:10. Yo he venido para que tenga vida y vida en abundancia. Amén. Hay un himno que todos vamos a tener que cantar, ¿sabe? Cuando hablamos de los países, de las naciones, algo que nos hace, como dicen por ahí, nos pone los pelos de gallina o de chinita, dicen algunos, ¿no? Cuando escuchamos ¿qué? El himno nacional del país. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo escucho el himno nacional de Costa Rica, cuando jugó en Brasil en la Copa Mundial de Fútbol y escuché el himno nacional, Costa Rica llegando casi a las finales, y yo se me ponía la piel de gallina, como dicen. Porque ese himno representa el país donde yo nací, crecí, lo cantaba desde niño en la escuela, cuando nos llevaban a la escuela, todos los lunes nos tocaba cantar el himno nacional en la escuela. Ahora, si eso siento hacia mi país, te pregunto, ¿qué sientes por tu patria espiritual? ¿Qué sientes por tu país eterno? ¿Qué sientes de pensar que en el cielo vas a estar cantando un himno que es mejor que el de tu país y el mío? ¿Te has puesto a pensar en eso? Que hay un himno diferente. Dice Apocalipsis 5:9, para que vea que no es idea mía. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Un qué? Un cántico nuevo. Ese himno al que me refiero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esa es la letra del himno cristiano. ¿Usted sabía eso? El himno cristiano declara eso con mucha autoridad, con mucho poder. Ese cántico nuevo que cantaremos cuando Él regrese por su pueblo, por su iglesia. Ese cántico nuevo dice cosas muy importantes. Dice número 1 que Él es digno. Nadie más. Él es digno. Él es el que va a abrir el libro. Él es el que rompe los sellos. Porque fue inmolado. Porque Él se dio en la cruz del Calvario. Por eso es digno. Y con su sangre nos ha redimido. Por eso el color de la bandera cristiana incluye la cruz, el rojo de una cruz, el azul del cielo, el blanco de la paz, o más bien de la santidad. El blanco representa la santidad, la pureza de Dios. Esos son los colores de la bandera cristiana. Por eso me vestí yo así hoy a propósito, no sé si lo notaron. Con el rojo, azul y blanco, que representa la nación que es de Cristo. Porque dice ahí en ese verso al final,
Ha redimido para Dios ¿a quiénes? A todo linaje. Mexicano, puertorriqueño, costarricense, hondureño, colombiano, ecuatoriano, argentino, de todo linaje. Lengua. ¿Y cuántas lenguas hay representadas en las culturas latinas? Porque no piense que solo el español o el castellano. No. En nuestras naciones latinas hay gente que habla diferentes dialectos, diferentes idiomas. Y qué privilegio y qué bendición. Siéntase orgullosa, orgulloso si usted habla otro dialecto, otro idioma aparte del español. Yo he estado medio aprendiendo un poco portugués porque tengo muchos amigos brasileños y tengo entre mis metas más adelante visitar Brasil. Ya me han hecho 2 invitaciones a ir a Brasil a unos eventos de misiones. Y estaba tratando de aprender portugués. Qué lindo se oye ese idioma. Me encanta cómo suena, ¿verdad? Hemos aprendido unas palabritas en criol para cuando hemos ido a Haití. Hemos aprendido a decirle a ellos algunas palabritas. Tienen algo de francés también, que en nuestro país, en Costa Rica, cuando uno va a la escuela, la secundaria, ¿verdad, hermana Gabriela? Teníamos que aprender francés e inglés. Entonces todos los costarricenses sabíamos un poquito de inglés y de francés, porque era requisito en las escuelas. Y cuando fuimos a Haití me sirvió. Entonces yo les podía decir a los hermanos de Haití algunas palabritas en francés, ¿verdad? Comment allez-vous? Comment ça va? Y ellos me decían, ça va bien, me va bien. Cosas como eso. En una ocasión estuve en Ecuador. Me tocó predicar en una ciudad que se llama Riobamba. Y bueno, yo dije, voy a Ecuador, es un país latino, un país hispano como el mío. Sin embargo, el 80% de la población ahí y de las iglesias eran de una cultura indígena y no hablaban casi ni español. Entonces me dijeron, pastor, le vamos a poner un traductor que va a hablar la lengua quechua, que es la lengua que ellos hablan. Y me puse a aprender, que Dios le bendiga, aprendí a decir en su dialecto. Y ellos se quedaron sorprendidos cuando me subí al púlpito y les dije que Dios les bendiga en su dialecto. ¿Qué impacto hace cuando alguien, verdad, se identifica con tu dialecto? Es como hoy día tú vas a ver a los políticos, de pronto todos hablan español. Ahora de pronto, antes de las elecciones, tú los oyes diciendo algo bonito por ahí en español. Ojalá que no sea solo, como dicen, fake, sino para de verdad identificarse contigo. Pero quiero enfatizarte que en el principio que establece la palabra de Dios aquí en Apocalipsis, toda lengua y toda nación va a cantar ese himno. ¿En qué idioma será? Yo me pregunto. La Biblia no nos da detalles de eso, ¿verdad? Pero Dios no tiene problema con los idiomas. Dios no tiene problema entendiendo si oras en español, si oras en inglés, si oras en quechua, si oras en portugués, en italiano, el idioma que tú quieras, puedes orar, que Dios lo va a entender. Lo que Dios oye es el corazón, la actitud del corazón con la que tú ores. Amén. Quiero concluir con Mateo 24:14, que dice esto: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez aparece ahí naciones. La palabra naciones en el griego es un poquito diferente. La palabra nación en el griego es etnos. Etnos. De ahí viene el concepto de étnico, grupo étnico. ¿Ves? Entonces, como cuando te mencioné que me da problema poner en las aplicaciones cuando me preguntan de qué raza, yo le pongo humano. Pero en otras preguntas dice, ¿cuál es tu grupo étnico? Ahí sí le entiendo. Ahí sí le entiendo. Mi grupo étnico es latino o hispano. Porque el grupo étnico es como un grupo que representa una región, una área, un linaje más específico. En este caso, latinos. De hecho, cuando se usa la palabra latino e hispano, hay un poquito de confusión en eso. Te voy a explicar. Porque se le dice latino
al que nació en América Latina. Y se le dice hispano al que, aunque no haya nacido en América Latina, su familia es de origen relacionado con España. Tiene raíces ibéricas, raíces con España. Entonces, todos los que hablamos español y tenemos familia de origen hispano, aunque hayamos nacido en Estados Unidos, somos hispanos. Pero no todos los hispanos que viven en Estados Unidos son latinos. Si quiero entender el término. Porque el latino es el que nació en Latinoamérica. Ahora, eso no nos hace mejor ni peor. Te repito, simplemente una clasificación. Por eso entonces, si en la aplicación me pregunta qué grupo étnico eres, yo le pongo latino, en mi caso. La promesa de Jesús, con la que concluyo entonces, es que un día todos los grupos étnicos, y eso incluye los latinos, los hispanos, los hermanos de las diferentes tribus, los mayas, por ejemplo, los quechuas, los que están en Sudamérica, los hermanos peruanos y bolivianos, y en el Brasil, en el Amazonas hay no sé cuántos otros grupos étnicos diferentes, son muchos. Entonces, todos ellos van a escuchar, tienen que escuchar el mensaje del reino para que venga el fin. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuándo viene Cristo? ¿Qué señal es más evidente de que Cristo ya viene? Cuando todos los grupos étnicos hayan oído el mensaje del reino. Y sabe que faltan algunos grupos todavía. En misiología, en el seminario doy clases a veces de un curso que se llama misionología. Y en ese curso enseñamos lo que se llama el concepto de la ventana 2040. Es un concepto que le hace a uno ver el mapa del mundo y le enseña cómo hay, si lo viéramos a través de una ventana, ciertas naciones donde hay grupos que todavía no han oído el evangelio. ¿Ves? Entonces no se ha cumplido a plenitud lo que significa este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en todas las naciones, incluyendo esos grupos étnicos que están por ahí todavía sin oír de Cristo. Hay muchos, entre los países musulmanes, entre los países africanos, en la misma India, en China y en otras. En China solamente ellos son la tercera parte del mundo y a ellos les han prohibido leer la Biblia, conocer de Cristo. Faltan muchos que no han conocido. En China al menos se habla el mandarín y se habla otros cuantos dialectos. Y hay muchos grupos étnicos dentro de la misma China. ¿Ves? En mi país, en Costa Rica, de donde venimos, país pequeño de 4 o 5 millones, me tocó ir una vez a una región que se llama Talamanca, al sur de Costa Rica. Y me tocó ir a visitar y hacer trabajo de servicio y misiones en esa región donde viven los bribri. Ellos hablan bribri, no hablan castellano. Y están ahí en mi país. Están ahí en la frontera cerca de Panamá. ¿Ves? Y todos estos grupos tienen que oír el mensaje del reino. Y no cualquier mensaje, el del reino. Por eso nuestra iglesia se llama Casa del Rey, porque nuestro mensaje está enfocado en el reino de Dios, en el Rey de Reyes y en su evangelio como evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? El que significa que Él es quien gobierna, que hasta que Él tome el control de la vida de uno individual, de la vida de tu casa, de la nación donde estamos, no podemos decir que el reino llegó. El reino llega cuando Él llega a tu vida y toma control. Esa es mi pregunta final. ¿Tienes como individuo, como familia y como nación, tenemos al Rey de Reyes, al que está por sobre toda nacionalidad, a Cristo? Cuando Él murió en la cruz del Calvario, pusieron en la cruz un rótulo en 3 idiomas. ¿Sabías eso? Pusieron un rótulo ahí en griego,
en latín y en hebreo, dando a entender que Él iba a morir por todas las civilizaciones o por toda la gente, no importa el idioma, la raza, la cultura, Él es el Señor de todos. Vamos a orar. Padre Dios, Yahweh, nuestro Creador, el Creador de nuestro linaje, de nuestra raza humana. Míranos, aquí estamos, representando a muchas lenguas, naciones, culturas, que tú has redimido con lo que tu Hijo hizo en la cruz. Y hoy te pido que se cumpla esa promesa que tu palabra declara, de que a través de tu Hijo son benditas las naciones, y que a través de tu Hijo son benditas las familias de la tierra. Hoy te pido, mi Dios, por mi familia, mi casa, por cada familia de Casa del Rey, nuestra familia de fe, por las familias de aquellos que nos están oyendo o viendo allí donde estén. Levanta tu oración, mi hermano, mi hermana, por tu casa, por tu familia. Y levantemos una oración por nuestra nación, por ese grupo étnico al que pertenecemos, latino, hispano, pero que ante todo somos hijos de Dios. Oramos, Señor, por cada país latinoamericano, ya lo hemos hecho, por cada región. Ahora, Señor, de nuevo exaltamos tu nombre y te pedimos que tú llegues a ser Señor, Rey, soberano sobre cada país latino. Y eso no va a pasar si sus gobernantes no se rinden a ti. Por eso oramos por ellos. Padre, oramos en esta tarde, en este día todavía, por el país donde nos has permitido vivir, estar, esta nación que está enfrentando también convulsiones, que se acercan unas elecciones, que se acercan cambios, decisiones. Oramos para que tú tomes control y tú intervengas. Pero sobre todo, Señor, oramos por cada uno de nosotros, tú y yo, cada uno. Dile, Señor, ahora mismo, te pido que tomes control de mi vida, que seas el Señor de mi vida, que seas el soberano de mi vida, porque así va a haber cambios también en mi familia y en mi nación. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Si tú me has oído y has orado conmigo, Dios está obrando ahora mismo en tu vida y en tu familia. Si tú eres una persona que no había entendido lo que significa ser hijo de Dios, mira, Jesús dijo en Juan 1:12, Jesús dijo que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Eres hijo de Dios cuando recibes a Cristo. Recíbelo ahora. Dile, abro mi corazón a ti, Jesús, porque yo quiero estar cuando tú vengas y cantar ese himno especial con todo tu pueblo y en toda lengua y en toda nación. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y amén.